Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes si nos ven de otros lugares, buenos días. Estaba buscando una frase de los cátaros que quería utilizar hoy y se me fueron 4 o 5 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo? Me encanta. Gracias por conectarse. Hoy tenemos un invitado como siempre de lujo, Marcelo Martorelli. Sabe muchísimo respecto a el despertar de la conciencia. Vamos a ver de qué forma él lo aborda. Acá ya está, te digo, no perdemos nada de tiempo, nos vamos ya conectando. Estoy encantada de conocer a Marcelo a través de Gerardo Curio y su equipo de trabajo. Me gusta muchísimo que estos mensajes vayan llegando a todos desde una maestría que es imperdible, gente. A ver, vamos a... Si te voy a agregar, a ver si puedo. Marcelo, ahí ya te envié. No quiero tocar mucho, a ver si pasa lo de la otra vez. Bienvenidos como siempre. Ay, ni siquiera, díganme si me pueden decir si se ve bien y se escucha bien, muchísimo mejor. Acá está, a ver, solicitud. Porque la vez pasada tuvimos imperdible la charla de esta tarde noche. Acá estamos. A ver si estás, Marcelo. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? hermano querido, qué placer, qué placer. Yo hago la Una prolongación de la alegría. charla maravillosa de ayer. Bienvenido, bienvenido, Marcelo. Igualmente es una alegría poder compartir con vos y con toda tu audiencia. Así que bueno, vamos a arrancar Sí, cuando quieras y sí. bueno, Mira, comenzamos a compartir todo lo que hay que compartir, que es mucho. ¿Ok? es mucho, por eso ya voy avisando a la audiencia que seguramente no lea todos los mensajes o casi ninguno, que voy a hacerte pocas preguntas, todas para que vos las desarrolles porque sos el que tenés esta sabiduría que todos queremos escuchar y que nos transmitas. Yo le puse a la entrevista el nombre de, porque lo leí, vi casi todos tus vídeos en YouTube, y uno de ellos hablaba sobre la independencia planetaria, que dentro de todos los temas que desarrolles nos vas a también en algún momento contar qué es eso, Con ¿no? todo gusto. Por Pero favor, lo más importante, el lo- propósito de mi vida. el propósito Así de nuestra vida que y la finalidad de toda una humanidad. Pero entonces seguro que sí. comencemos, Marcelo, si querés te presentás, por supuesto, vos, y además nos empezás a hablar sobre el despertar de la conciencia, que tiene muchas connotaciones y herramientas para desarrollar esta tarde-noche. Bueno, muchas gracias. Y bueno, para comenzar, como siempre, vamos a arrancar con lo básico, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta entrar con la clave principal de todo esto, que es, bueno, el para qué, ¿no? O sea, tenemos el propósito por el cual tenemos que trabajar, que bueno, que era un poco esto que vos decías, la independencia planetaria de la Tierra, que ya vamos a hablar a posterior. Pero para comenzar, siempre a mí me gusta hablar de la primer gran clave del despertar de la conciencia que yo considero, o si querés ahora también podemos decir del primer portal de Erx, como también podemos considerarlo así, que sería la autoobservación. O sea, esto es la clave principal. ¿Cuál es el tema predominante? Y siempre lo fenoménico. O sea, lo fenoménico, ir a ver las luces, el oritorco y todo eso, todo perfecto, todo maravilloso, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante y muy en claro, que todo eso está muy bien, pero como bien compartíamos el otro día con Marcelo Albale y con Fernando Diz, que están en Capilla del Monte, o sea, ese es el jardín de infantes del proceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tomar conciencia de que existen estas luces, estas naves, como los quieras llamar, estas entidades, o sea, hay infinidad de formas para conocer y comprender lo que verdaderamente significa todo eso. Eso te tiene que remitir a algo clave. El primer libro que se escribió sobre Erx fue de Triguerinio, y siempre lo comento, o sea, en su título principal dice Erx, pero en su subtítulo dice Mundo Interno. ¿Ok? Toda la información, o sea, que está en ese libro, fue entregada de mano, de puño y letra de Ángel Cristo Acoglani, que fue el descubridor de la ciudad intraterrena de Erx. O
O sea, él le entrega toda la información a Triguerio y Triguerio escribe el primer libro que se escribió acerca del tema ERX en su historia, ¿no? Correcto. Por supuesto, ahí empieza todo un proceso de comprensión que se empieza a desarrollar a través de lo que es, por eso llamamos que la primera gran clave o la primera gran puerta de ERX es esa autoobservación, porque si no nos observamos a nosotros mismos, no nos conocemos como persona, o sea que es el propósito final de todas estas puertas, si querés, de ERX, o de todas estas claves del despertar de la conciencia, la cual denominamos. Entonces, por ejemplo, decíamos que la primera es autoobservación. ¿Qué representa la autoobservación? Una atenta observación volcada hacia lo que pienso, siento, digo y hago. Generalmente pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Y eso se llama incongruencia. Ahí es donde empieza el proceso. O sea, bueno, sí, Marce, todo perfecto, todo maravilloso, pero ¿qué es atenta observación volcada hacia lo que pienso? En una primera instancia sé, porque conozco bien el tema y el paño, y no lo hay que sentir, Marce, hay que sentir, nada de intelecto, nada de mente, nada de nada. Le digo, sí, muy bien, está bien, te entiendo, en una primera etapa está bien, es lo mismo que ir a ver las luces, pero, cuando comienza el proceso, cuando realmente te empezás a ilustrar a sí mismo, a vos mismo, y empezás a entender de qué se trata todo esto, te das cuenta que tenés que observar cuáles son tus pensamientos, y ahí empieza la historia. ¿Por qué? Primero hay que pensar, primero hay que observar lo que pensás y antes de lo que sentís. Porque después decís, sí, me siento triste. ¿Y por qué te sentís triste? No sé. Y me siento cansado, estoy harto de todo este sistema y estoy harto de ir al laburo, ir y volver. O sea, estoy harto de todo esto, no quiero más esto. Le digo, ¿y por qué? ¿Ok? ¿Qué pasa? O sea, el cuerpo emocional no, o sea, si no tenés una buena ilustración en tu mente, no vas a poder decodificar qué es lo que sentís. Entonces, primero aprende a observar tu pensamiento para poder saber qué es lo que estás pensando. No, pero yo sé lo que pienso, pero ¿qué me está diciendo estupideces este tipo? Le digo, no, te garantizo que no tenés ni idea lo que es observar un pensamiento. Jamás en tu vida lo observaste, en la profundidad en la cual yo te estoy hablando. Y te lo Claro, garantizo. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque simplemente yo siempre antes con los chicos hacemos un ejercicio muy chiquito que podemos hacer con tu audiencia, especialmente cuando comienzo con alguien nuevo que nos conocemos por primera vez. Es un ejercicio muy pequeño, muy tonto pareciera, pero a la vez es súper profundo. ¿Por qué? Porque hay que entender lo que verdaderamente significa este ejercicio. Ese ejercicio es simple y es claro y la consigna para toda tu audiencia que podemos hacer juntos también es la siguiente. Pensá hola Marcelo y cuando hayas pensado decime si ya lo observé. Todavía no, cuando aplauda. Cuando aplauda vas a pensar hola Marcelo y vas a decir sí ya lo pensé. ¿Captaste la consigna bien? Vamos a hacerlo. Dale, Laura, vamos a hacer eso. Entonces, uno, dos, tres. sí, ya lo pensé. Perfecto. Entonces, en la pantalla mental, vos tenés el hola Marcelo, Sí. ¿correcto? Vamos a hacerlo una segunda vez para que la audiencia se concentre verdaderamente en lo que está observando dentro de su propia mente y en el pensamiento que está creando, que es hola Marcelo, adentro de la pantalla mental. Así que vamos nuevamente a tratar de observar el mundo del pensamiento, o sea, lo que pensamos, o sea, el hola Marcelo. Así que uno, dos, tres. Sí, ya lo pensé. Perfecto. Entonces ya van dos veces que lo observamos. Observamos que el pensamiento hola Marcelo. ¿Ok? Vamos a hacerlo una tercera vez para los que no se pudieron concentrar. Por última vez lo vamos a hacer y en más profundidad y quizás con un cachitito de silencio que vamos a agregarle. Mientras lo observamos claramente en nuestra pantalla mental. Así que vamos. Uno, dos, tres. Sí, ya lo pensé. Muy bien. Entonces, ¿qué hay en la mente? ¿Qué está pasando? A prestar atención porque esta es la clave de aprender a observar lo que pienso. Hay dos adentro de uno. ¿Cómo que hay dos? Tenés dos adentro. ¿Cómo que tengo dos adentro? Sí, señor. El observador y lo observado. El pensador y lo pensado. Krishnamurti, por ejemplo, habló muchísimo de esto. Uspensky, en su libro Fragmentos de una enseñanza desconocida, discípulo de Gurdjieff, hablaba también exactamente de lo mismo. Todos los grandes iluminados, todos los grandes iniciados de la historia aprendieron a través
de la autoobservación, a través de la atenta observación volcada a lo que pienso. Pero Marce, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que hay dos? Sí, hay dos. Tenés el hola Marcelo en tu pantalla mental y algo por encima que lo observa que dice, sí, ya lo pensé. Son Ahí va, dos. son dos, sí. Entonces está el observador y lo observado, o si querés el pensador y lo pensado. Me gusta más el observador y lo observado. Ahora, ¿cuál es la clave del proceso? Sí, listo, ya está, ya te entendí, es una pavada, dale, ¿qué me querés enseñar? Le digo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te dura la atenta observación volcada hacia tu pensamiento? Nada. 2 segundos. Cada 2 segundos, sí. Con suerte. Con suerte y me pongo contento. La clave es estar en atenta observación, volcada hacia lo que pienso, y acá viene lo importante, sin justificar y sin condenar. Fíjate que el ego todo el tiempo va a estar justificando y condenando lo que pensás. Sí, pero no porque, ¿ok? Eso es justificación. La justificación es parte del ego. El ego se mete y responde acerca de lo que estás pensando. Pero todo eso está dentro de la sustancia mental que compone el pensamiento. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? Que hay dos adentro tuyo, el observador y el observado. Sí, pero me vas a decir, porque Krishnamurti dice que el observador y el observado es una misma cosa. Claro que sí, pero en ese nivel. Primero tenés que tomar conciencia de que hay alguien que te observa tu propio pensamiento. ¿Y quién es finalmente el observador? Un embajador de tu propia alma. Cuando no justifica ni condena. Fíjate que justificar es más denso. Vamos a decir que es el primer, como te diría, desafío que se presenta en la mente, que es tratar de que no justificar. No justifiques nada, no condenes nada. Justificar es esto, y condenar ¿qué es? No, sí, es culpa mía, fui yo verdié, yo me equivoqué, yo fui el que cometí el error. Eso también está mal. Es muchísimo mejor que justificar, porque está justificando, el ego está más gordito, vamos a decir. Claro. En cambio, cuando condenás, la cosa está un poco mejor, pero también, vamos a decir, está dentro de lo que es la dualidad del mundo del pensamiento. ¿Cómo, Marce? ¿Qué es que el pensamiento es dual? Sí, en su raíz tiene una esencia dualista. Piensa todo en términos de bien, mal, lindo, feo, blanco, negro. ¿Ok? Generalmente vive en ese reino, que es el reino del mundo del pensamiento, que es la dualidad. El origen del pensamiento, la raíz del pensamiento mismo es dual. Por lo tanto, la clave es salir de ese número 2. Siempre recuerdo una máxima muy importante de Tagore, para mí en lo personal, que siempre me llegó muy profundo, que la decía mi maestro, el maestro Jaco Albala, un gran iniciado, al cual le debo toda mi experiencia de vida, te diría, que lo conocí a los 19 años, tuve la oportunidad y estuve hasta que partió, tuve 22 años a su lado, y aprendí muchísimas cosas. Entre ellas es esto, que la importancia de no justificar y de no condenar nada de lo que observo en el mundo del pensamiento. Porque automáticamente te sumergís en las aguas de la sustancia mental que compone el pensamiento. Imagínate un lago. Si el lago está quieto, puede observar lo que está más allá del pensamiento. Pero no entiendo qué es vivir. ¿Se puede vivir una vida más allá del pensamiento? Claro. Ahí empieza el proceso. Ahí empieza el despertar de la conciencia. Cuando empezás a vivir una vida más allá del pensamiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la frase de Tagore, que les iba a contar, decimos lo siguiente: el río golpea en sus orillas para descubrir su salida eterna hacia el mar. ¿Qué significa? Que el río golpea en sus orillas, bien, mal, lindo, feo, blanco, negro. Es totalmente en esa polaridad permanente oscila el mundo del pensamiento. O sea, golpea en sus orillas el mundo del pensamiento, en el lago, para descubrir finalmente su salida eterna hacia el mar. ¿Qué significa el número 3? Está saliendo del 2, de la dualidad. ¿Qué es salir del 2 al número 3? Ubicarte en el observador. Y eso es el principio. Entonces, no, si yo me sé observar, ¿sí? ¿Cuánto duras? ¿Cuánto durás en la atenta observación? ¿Es una cuestión de práctica diaria, calmar las aguas de la sustancia mental? Por supuesto, si te observás naturalmente, sin justificar y sin condenar, se van a calmar de manera natural. Y entonces, ¿qué pasa?
Fíjate, el mundo del sufrimiento, el mundo del dolor, el mundo de la tristeza, el mundo de los conflictos humanos están sumergidos dentro de las aguas. ¿Qué serían esas aguas? Las aguas de la sustancia mental, de la sustancia que compone al pensamiento. Esas aguas, fíjate, están permanentemente en un estado de oscilación, o sea, hay oleaje en el lago. Por lo tanto, si hay oleaje, vos te podés reflejar, algo se puede reflejar en el lago, no. Tiene que estar quietas. Ahí está la famosa quietud de la mente que hablaban los orientales, por ejemplo. ¿Ok? El Zen, en la India, o sea, en la meditación. O sea, ¿qué significa dejar quieta tu mente? O sea, y podés hacerlo volitivamente. Si vos decís, quiero dejar quieta mi mente, ¿está quieta la mente? No. Está el diálogo interno que dice, sí, tengo que dejar quieta mi mente. Y ahí hay pensamiento, entonces ahí no hay quietud. Mientras haya un pensamiento, el pensamiento de querer aquietar tu mente, ya no hay vacío, no hay quietud en tu mente. Y ahora bien, vos dijiste cuando dijimos, hola Marcelo, atención con esto porque esto es muy profundo, vamos a un nivel más de profundidad. Entonces vos dijiste, hola Marcelo, pero fíjate que lo vas a ver, el pensamiento, hola Marcelo en tu mente, y lo vas a escuchar. Por lo tanto, lo que haces es escuchar tu pensamiento. Estás escuchando tu pensamiento. ¿Y qué pasa ahí? Ahí pasa algo muy profundo cuando escuchas tu pensamiento. En el fondo, atrás de todo, como un susurro, aparece la voz del alma. Y ahí empieza la cosa. Por lo tanto, el observador, ¿por qué es importante? Porque termina siendo un embajador de tu propia alma. Porque al calmarse la sustancia mental y el diálogo interno profundo que tenemos permanentemente, el parloteo de la mente que tapa absolutamente todo, ni hablar cuando a eso se suman las emociones. Ahí está el famoso ejemplo que nos daba Platón, por ejemplo, del carruaje. Que existe un carruaje, el carruaje sería el cuerpo físico, los caballos serían el cuerpo emocional, el cochero que maneja los caballos, el cuerpo mental y el pasajero que está dentro del carruaje, el cuerpo del alma. Ahora bien, ¿qué es lo normal? Los caballos se desbocan y ¿a dónde va para el cuerpo físico? Que sería todo el carruaje junto con el cochero y el pasajero. Si se desbocan las emociones, que serían, ¿qué? Los caballos. Y si se desboca la mente, ¿qué sería? Que sería el ego, el cochero. Va a donde quiere el cochero, pero es ahí donde es el destino. El cochero, que es el ego. El ego quiere llevar a donde se le canta, perdón por lo que digo. ¿Ok? Pero es así. Quiere hacer lo que quiere, porque tiene ego. Y vivimos en el ego. Y todo es ego, porque el sistema nos educó para el ego, para alimentar el ego. No, yo soy un profesional de la salud. No, yo soy un profesional de la educación. No, yo soy un profesional de la abogacía. No, yo soy un profesional de, no sé, de la economía. ¿Ok? Y ese academicismo sesgó la posibilidad de conexión con el alma porque el ego tomó todo el control de la realidad. Ese es el gran peligro del intelectualismo académico, que impide la conexión con el ámbito del alma. Porque ¿por qué no está esta educación? ¿Por qué no existen educadores, escuelas para los niños en donde se eduque de esta manera? Por eso es tan importante la autoobservación. Y estoy hablando nada más volcada hacia lo que pienso. Imagínate cuando nos metemos con las emociones a lo que siento. Sigo. Entonces, ¿qué pasa con la sustancia mental? Con ese diálogo interno profundo que sucede en la mente. ¿Qué está sucediendo en la mente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí nos damos cuenta que cuando la mente logra quietarse, aunque sea mínimamente, y logra empezar a reflejar, ¿qué puede reflejarse en el lago? Empiezan a pasar cosas. Las nubes que pasan, el sol que sale, la luna que aparece, los pájaros que vuelan. O sea, hay millones de sucesos que están más allá del mundo del pensamiento y que no tenemos ni la menor idea. Llámale campo intuitivo o cuerpo búdico, o sea, como quieras, no importa, son nombres, pero hay una vida más allá del pensamiento, podemos vivir más allá del pensamiento y ahí pasa otra cosa. Ahora, ¿qué tiene que hacer el alma? ¿Qué es el alma? ¿Cómo está formado el alma? Vos hablás del alma, Marce, ¿qué es el alma? El alma opera en extractos, en síntesis, en ideas, no en pensamientos. Es una ilusión
absoluta creer que el alma funciona en pensamientos. Imagínate llevar el peso que tendría todo eso para poder migrar de una encarnación a otra, por ejemplo. Por eso se dice, entre comillas, que perdemos 21 gramos cuando partimos. Esos 21 gramos serían memoria del alma, que está formada por la síntesis y los extractos de vidas y vidas de experimentación. Entonces uno puede ampararse ante una memoria física solamente, no, ante una memoria del alma, que es una memoria milenaria. Y extraer una síntesis de todo eso que es tu propia alma, está formado por síntesis, por extractos, por ideas. Bueno, Marce, pero ¿cuál es la diferencia entre una idea y un pensamiento? Entonces no entiendo. Hay dos mentes, la mente concreta, que es la que sabe a dónde vas, cómo te llaman, cuál es tu número de teléfono, dónde vivís, o sea, todo eso que se llama mente concreta. Y hay otra mente que se llama mente abstracta, que es la mente del mundo de las ideas, en donde se asocian, donde existe una asociación natural de ideas que conforman el razonamiento, que va a dar lugar finalmente a tu discernimiento en términos de conciencia. Interesante, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta, estamos subiendo la frecuencia vibratoria a medida que vamos yendo a algo más sutil, algo más sintético, pero bueno, no entiendo bien qué es el mundo de las ideas. Explícamelo, Marce, dale, te lo explico. Imagínate una lamparita. Las lamparitas viejas antiguas, ¿viste el filamento de la lamparita que está dentro de la lamparita, que está prendido? Bueno, el filamento de la lamparita sería la idea, la luz que rodea toda la habitación, el mundo del pensamiento. Es el origen. Un ejemplo maravilloso daba el maestro, siempre me acuerdo, que decía, bueno, ¿cómo hizo Miguel Ángel la Capilla de Sixtina? A ver, Marcelito, contame, ¿cómo la hizo? No sé, no tengo idea, Máster, contame, le decía yo, le decía Máster. Máster, contame, Máster. Entonces me decía el maestro, me decía, Marcelito, mira, imagínate, en un segundo Miguel Ángel recibió la Capilla de Sixtina, síntesis, extractos, ideas, ¿entendés, Marcelito? El mecanismo de la inspiración le permitió ofrecer una plataforma lo suficientemente apta en el mundo de las ideas para poder recibir en un segundo, mirando la Capilla de Sixtina vacía sin nada, y visualizar lo que tenía que hacer. Luego la mente concreta, el Papa le dice que tenía que construirla en un año, dividió en 365 partes y con su técnica, repito, mente concreta, la técnica de pintor, pintó la Capilla de Sixtina. Pero todo eso lo recibió en un segundo. Es el filamento de la lamparita. La luz que rodea la habitación sería la obra completa en la Capilla de Sixtina. ¿Ok? Por eso el alma opera en extractos, en síntesis y en idea, y así como hay yoes de la personalidad, roles de la personalidad, hay yoes del alma. ¡Epa! ¡Qué interesante hablar de los yoes del alma! Pero para eso tenés que autoobservarte y observar lo que pensás y entender lo que pasa en el mundo, los mecanismos que tienen, la soberbia humana, contraparte superior, la grandeza. ¿Ok? El ego descomunal que tenemos que nos sale por los poros. Que es Todo está una, preparado para la distracción, Marcelo, ¿no? ¿Cómo es esa convivimos? la dispersión. ¿Cómo Es que no convivimos hay. acá? Dale, adelante, Laura. Este principio primero que nos estás compartiendo. Difícil, pero no imposible. Exacto. Maravilloso lo que decís, Laura. Difícil, pero no imposible. Y depende de nosotros. Por eso es la base de la enseñanza. Y vos me decís, bueno, sí, quiero entrar a ERX, quiero ver las luces, quiero ver las naves, quiero ver los extraterrestres. Digo, ¿para qué sirve todo eso? Sino para que te conozcas a vos mismo. Sigo. Voy a enumerar todas las claves para entender bien el proceso. Y lo voy a explicar ahora en vez de como una clave o como una puerta de ERX, lo voy a explicar como una mesa, que me está gustando mucho el ejemplo. Como con una mesa aparte. Imaginemos que fueran 4 pilares, no las 4 patas de la mesa, 4 pilares, ¿ok? El primero, como les estamos hablando, la autoobservación. El segundo, ¿cuál sería? Conciencia de propósito, tener un sueño claro y definido y trabajar hasta alcanzarlo. Siempre doy el ejemplo, vas a un aeropuerto, y ahorita veo un pasaje, ¿a dónde quiere el señor? No sé a dónde voy en la vida, no tengo idea, no sé lo que quiero. Listo, ya está.
estás muerto, estás afuera, vas a seguir lo que el sistema dice, porque vos no tenés ni un sueño para poder llevar adelante tu realidad personal, ni te conoces en lo absoluto. Bien, sigo. Entonces, primero, autoobservación volcada de lo que pienso, siento, digo y hago. Segundo, la gran clave, que sería conciencia de propósito, que hablamos recién. Tercer clave, acá explota todo, conciencia del amor. En nuestro idioma, etimológicamente, a-mor, sin muerte. Ahí empieza toda la verdad. ¿Ok? Cuarto pilar, tercer pilar, ¿ok? Tiene 4 patas la mesa, van 3 patas. Vamos a poner la cuarta, conciencia de servicio, aprender a dar. Ahora vamos a hablar de cada uno. Y finalmente, la quinta es la tabla, la que va arriba de los 4 pilares. ¿Cuál sería el propósito de las 4 patas, de los 4 pilares? ¿Cuál sería? Conciencia de uno mismo, conciencia de sí mismo. Aprender a conocernos a nosotros, el conocimiento de uno mismo. Ese es el propósito de ERGS. Es una escuela iniciática, es una escuela de misterio profunda, que te conecta con lo que está más allá de la realidad humana común, del mundo del sistema, de casa, trabajo, trabajo a casa, casa, trabajo, trabajo a casa, casa, trabajo, trabajo a casa, no hay otra cosa. Y después las 3 C, que no hace falta que las nombres. Comer, bueno, entonces lo que sea, las que se necesitan, ¿ok? Y haces eso nada más, y la vida se trata de eso, solamente eso. No, pero cuando llego a casa del laburo quiero soltar, quiero estar tranquilo, me quiero relajar. No, todo lo contrario, papá. Todo lo contrario, es el momento donde empezás a vivir, ¿ok? Y si podés tener un trabajo que te guste y algo que te haga feliz, perfecto, dale. Entonces viví ahí, cuando llegues a casa, empezá de verdad a trabajar internamente. El trabajo empieza cuando volvés de trabajo. El verdadero trabajo, que es el trabajo interno, es al revés de todo lo que queremos. No, quiero soltar, quiero mirar la tele, quiero, no sé, me quiero ver una película, o me quiero leer un libro, mirá lo que te digo. No autoobservate, fíjate lo que pasó durante el día, reflexionar, repasar, revisar lo que te está pasando, sé consciente de lo que vivís durante el día. Eso es autoobservación. ¿Cómo pensaste, cómo sentiste y tuviste malos pensamientos? Sí, tuviste pensamientos negativos, ¿pudiste superarlo? ¿Pudiste comprenderlo? ¿Pudiste comprender el origen de ellos? ¿Entendiste cuál era la causa de por qué pensás así? Hay Fíjate que una, estamos nada más. Sí, decime. sí, porque ahora vas a desarrollar cada una de las conciencias, pero digo, quería que metas en medio esto que nosotros llamamos posesión. Y una de las raíces amargas de todo lo mío, mío, mi pareja, mi casa, mi vida, mi perro, mi trabajo y mi dinero y todo. Tremendo, tremendo. La raíz amarga que son los celos, que eso también habla de esa posesión, de me agarro todo para mí, y ahí ya Vamos, entran vamos, vamos, relaciones vamos. que me Bueno, lo gustaría que pasa es que ahí, aquí rompemos el paradigma ahí va. a full. E incluso Tenemos que vos romper un paradigma. ¿Qué es un paradigma? incluso Sí, decime, perdón. mencionaste que hasta el alma tiene posesión del cuerpo. Por Poder, supuesto, ahí empieza. a ver, O sea, es impresionante. O sea, en una investigación personal profunda que hice en ser humano, yo descubrí que la causa, vamos a decir, de los males más profundos de la humanidad, investigando en términos de inconsciente colectivo la humanidad, es la posesión. Sería la raíz del árbol. Ese árbol tiene frutos. Los celos es uno de ellos, las envidias, los despechismos, las venganzas. Todo eso es parte del fruto de la raíz que es la posesión. Fíjate que todo sea por posesión. Las guerras, ¿por qué son? Por posesión de tierra, posesión de armas, posesión de petróleo, posesión de lo que sea. O esta tierra es mía, este pedazo acá, este pedazo allá, no, esto me pertenece, o mar, o lo que sea. la Fíjate excusa que perfecta todo es por se posesión. infle y nos desconecte de nuestra conciencia, ¿verdad? La Y excusa. fíjate que lamentablemente el sistema trabaja para que tengas posesiones y poseas todo. Y fíjate el origen, vos decías algo muy importante. ¿Cuál es la causa, la raíz misma de la posesión? La primera es el alma, ¿ok?
enterrando sus raíces divinas en lo humano. ¿Está bien eso? Por supuesto, si no, no se podría expresar. Pero tenemos conciencia del alma, creemos que somos un cuerpo físico que experimenta y que se conecta. Y es exactamente al revés, nosotros somos el alma, que tenemos experiencias humanas. Y tenemos que entender quiénes somos, pero para eso tenés que conocerte, y para eso tenés que aprender a observar lo que pensás, después lo que sentís, después lo que decís, y finalmente lo que terminamos haciendo. Por eso somos incongruentes. Es una realidad, todos somos así. Podemos ¿Por estar qué? mucho, Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Decime, mucho ¿podemos tiempo de nuestras estar? vidas estando en ese proceso de conciencia, de autoobservación, para pasar a la segunda instancia, que sería la de propósito, ¿verdad? Mucho tiempo. Y Exactamente. además, No, no, es que eso, ¿sí? las cuatro, imagínate cuatro rutas que van Ahí paralelas va. y que se van a juntar finalmente en un camino principal, que sería lo que vamos a llamar el Antacarana. ¿Ok? ¿Qué es el Antacarana? Es un puente que existe entre la personalidad y el alma, entre el ego y el alma, si querés. Pero eso necesitas tener un nivel, vamos a decir, de modestia, porque la humildad no se puede cultivar. ¿Okay? Hay que tener un nivel de modestia muy grande, y ser modesto es algo muy complejo, porque hay que dejar el ego de lado, y nadie quiere dejar el ego de lado, y no queremos dejar el ego de lado. Y dejar el ego de lado, ¿qué significa? Tornar al ego lo suficientemente sagrado para poder ser plataforma de la realidad de la vida del alma, y el alma pueda expresarse a través de él. Es un adumbramiento, no alum con L, sino con D. Se llama adumbrar. El alma adumbra a la personalidad, y si la personalidad tiene la suficiente modestia, como decíamos, para poder permitirlo, se transforma en un instrumento fiel de su propia alma. Y ahí empieza. Eso, ¿cómo se llama? Discipulado. El discipulado que tenemos que entrar, que tenemos que empezar a trabajar internamente. ¿Por qué? Porque ahí construiste tu yo discípulo. Construir un antacarán es construir un puente con el alma y empezar a ser un ejemplo viviente de la realidad de la vida del alma. Bueno, ¿y cómo se vive desde el alma, Marce? Bien, ¿qué es el despertar de la conciencia? Vamos con el despertar de la conciencia y vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué sería? Yo encaro el despertar de la conciencia desde un lugar totalmente distinto. Y me gusta explicarlo así. De la misma manera en que nosotros nos dormimos y entramos en estado de conciencia onírica, ¿ok? Vamos a decir eso. ¿Conciencia onírica qué es? La conciencia del mundo de los sueños, donde estamos durmiendo, cuando estamos durmiendo, descansando y recuperando el cuerpo físico para poder seguir, levantarte, descansamos y nos pasamos más de la mitad de la vida durmiendo. Otra cosa, este es otro tema, no me quiero meter ahí porque es muy complejo, muy profundo, y estaríamos días para hablar de esto. ¿Ok? Pero sí quiero decir lo siguiente, de la misma manera como cuando dormimos, programamos antes, cuando estábamos despiertos, nos ponemos a dormir y programamos el despertador para que nos despierte a tal hora. Bueno, la hora que sea, no interesa. Pone y programas el despertador a tal hora. Listo. Ahora bien, estás durmiendo y de golpe suena el despertador. ¿Qué dice la conciencia? Está entrando la conciencia vigílica adentro de la conciencia onírica. Y suena el despertador. Uy, me tengo que levantar, tengo que ir a laburar. Bueno, perfecto, sí, pero no quiero porque el sueño está buenísimo. No, 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 está buenísimo el sueño. No, no quiero seguir soñando, quiero seguir soñando ese sueño. No, y ni hablar que no tengo ganas ni a palo de ti de levantarme y menos de ir a laburar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sigo soñando? No, me estoy corriendo de la energía, me estoy olvidando. No, me estoy olvidando el sueño. No, no, no. ¿Por qué? Porque sonó el despertador, maldito despertador. Mirá todo el proceso. Hasta que finalmente te despertas y entras en la conciencia vigílica. Este estado, el que llamamos el estado de despierto, que de despierto no tiene nada. ¿Ok? Más bien de dormido. Pero bueno, vamos a entender por qué lo estoy diciendo ahora cuando lo explique. Entonces, ¿qué pasa? Hay un proceso intermedio, que sería el momento en que aparece el despertador, programado en el estado, entre comillas, de la conciencia vigílica, o sea, este estado, el estado de despierto, y programamos ese despertador, y con ese despertador programado vamos a despertarnos después en ese estado. Ahora bien,
Acá viene la revelación. Entonces, podríamos crear un despertador de la misma manera como nos despertamos y lo programamos para, para despertarnos de la conciencia onírica a la vigílica. ¿Podríamos despertar de la conciencia vigílica a otro estado? ¿De este estado a otro estado? Para mí eso es el despertar de la conciencia. Una nueva dimensión en nuestra propia realidad. Imagínate, a través de un sinfín de procesos y de resonancias mórficas equivalentes a la masa crítica, no voy a explicar ahora, pero que se generan en el interior, porque todo eso lo ponemos afuera, la masa crítica afuera, la resonancia mórfica afuera, yo no hablo de eso, yo hablo de la resonancia mórfica y la masa crítica adentro. Si vos tuviste un montón de experiencias especialísimas, o de conexión, o de llorar por amor, o de millones de cosas, todo eso se va sumando y va generando una masa crítica para lograr que una expansión de conciencia. Una expansión de conciencia está lograda de un montón de momentos mágicos, vamos a decirlo así. ¿Somos conscientes de eso? Ni hablar. Y mucho menos que si sumamos esas expansiones de conciencia producidas, ¿okay?, por cada una de esas instancias y que viviste magia y la pudiste reconocer porque estabas en atenta observación, porque si no estás no las ves. Es como las señales, la sincronicidad pasa de largo y no la ves, porque no estás en atenta observación. Si estás en atenta observación te vas a dar cuenta que la vida te está presentando señales, sincronías o sincronicidades, me gusta más, que te las está presentando permanentemente. Y ese es el lenguaje de la inteligencia de la naturaleza, o sea, de la gran madre, si querés, Gaia, como la quieras llamar, o de la conciencia planetaria, que te está emitiendo esas señales para que puedas seguir el sendero correcto. Fíjate cómo ordena la realidad, no cómo organiza, sino cómo ordena la realidad de cada uno de nosotros, para que podamos avanzar al próximo nivel evolutivo. Sigo. Conciencia de propósito. Salimos de atenta observación porque si no se nos va a hacer muy tarde. Sí, ¿Ok? estamos igual, No estaba mirando la hora. Bueno, y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Vamos a ir a conciencia de propósito. ¿Qué sería conciencia de propósito? Lo que dijimos antes. Vamos para hacerlo rápido. Tener un sueño claro y trabajar hasta alcanzarlo. Es importantísimo tener el sueño claro. ¿Qué querés? ¿Cuál es tu sueño, Marcelito? Bueno, el maestro a los 20 años, a través de una película que se llamó Horizontes Perdidos, que recomiendo a todos, que era de Capra, de Frank Capra, ¿ok? Esta película, que está en blanco y negro y es antigua, pero fabulosa y maravillosa. A través de esa película, a mí me tocó ver esa película junto con el maestro y otras personas más, en una quinta estábamos, y cuando vimos la película, a mí me pegó tanto la película, me llegó tanto al corazón la película que no podía parar de llorar y me escondí atrás de la dueña de la casa, de la quinta donde estábamos, para que el maestro y los demás no me vieran llorar porque no la podía pilotear, vamos a decir así, entre nosotros. ¿Y qué me pasó? El maestro se paró, me gritó, Marcelito, arriba, y me puse de pie, llorando, así, agarrándome la cara porque no podía parar de lo emocionado que estaba. Y me empezó a sacudir, y me decía, Marcelito, 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 y empezó a llorar él también. Y me decía, Marcelito, 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 imagínate una humanidad abrazando a otra humanidad. Y fue la llave que abrió mi alma y ahí me di cuenta que él era mi maestro. Y de ahí, en ese momento, me prometí a mí mismo, si encuentro una frase mejor, me hago de esa. Que alguien me diga una frase mejor, más evolucionada que esa, con todo lo que implica, me hago de esa. Implica libertad, implica amor real, no lo que vivimos, ya vamos a llegar a conciencia del amor. Estoy hablando de propósito ahora. Entonces, ¿cuál es el propósito? Una humanidad, mi propósito. A ver, bueno, decime vos tu sueño, Marce. Listo, una humanidad abrazando a otra humanidad, me lo regaló mi maestro. Y bueno, ¿cómo consigo eso? Para que una humanidad pueda abrazar a otra humanidad, la humanidad nuestra tiene que aprender a abrazarse a sí misma. ¡Wow! De ahí la independencia planetaria de la Tierra. Por eso trabajo por eso. Vos entras a mi Facebook y vas a ver en mi Facebook
por la declaración de la independencia planetaria de la Tierra. ¿Pero qué significa? ¿Qué quiere decir la independencia planetaria de la Tierra? De la misma manera que un país declara su independencia y embajadas de otros países reconocen su soberanía, de la misma manera que el planeta se independice de este sistema imperante actual, se libere y empieza a vivir una realidad totalmente fabulosa. ¿Por qué no? No, pero Marce, te lo digo siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa si se forma un gobierno mundial y generamos unidad? La van a tomar los Illuminati y la élite y se pudre todo. Y digo, por supuesto que sí, sí, ese es el plan de la oscuridad, que lo dieron a conocer, pero nadie divulga el plan de la luz, obviamente, está oculto, porque el plan de la oscuridad está visible, pero el plan de la luz está oculto. Qué casualidad, ¿por qué? Polaridad. ¿El plan de la luz cuál es? Un gobierno mundial de la luz y de amor, sin límites, sin fronteras, como decía John Lennon en su Imagine famoso, como lo decía Gandhi, con marchas no violentas en todo el mundo. ¿Qué me pasó a mí cuando pasó lo de Argentina? Cuando sucedió que ganamos el campeonato mundial, cuando yo vi 5 millones de personas, a mí se me caían las lágrimas desesperado. Y no entendía qué era lo que me pasaba hasta que me di cuenta que era lo que estaba viendo. Y lo que estaba viendo era una analogía menor de lo que iba a pasar en el futuro de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad se reunieron 5 millones de personas en un solo día. Y causalmente pasó en Argentina. Qué loco, ¿no? A tener en Qué cuenta. loco, ¿no? Para tener en cuenta. Entonces toda esa luz que se generó gracias al prodigio que hicieron, como yo digo, nuestros caballeros, que eran estos héroes, al mando de Merlin, Scaloni, Arturo, Messi, y te puedo seguir nombrando, que son arquetipos, ¿ok? En donde vos podías darte cuenta lo que se estaba promoviendo en realidad, que estaba detrás de lo que era ganar una Copa del Mundo, era traer el Santo Grial a casa. Y el Santo Grial que es no solamente la Copa que se puede decir de la última cena, que la rescata José de Arimatea y toda la historia. No es solamente eso, es muchísimo más. Es el sueño más dorado de la humanidad. ¿Es cuál? El propósito del amor. Estoy hablando de propósito, conciencia de propósito. ¿Y cuál es, Marce? Que el amor tiene un propósito, por supuesto. ¿No sabías que el propósito del amor es la unidad? ¡Wow! Unidad en diversidad. Eso iba Entonces, a decir. ¿cuál es el propósito del amor? La unidad en diversidad. Ese es el propósito del amor. Eso es lo que logró también la excusa del evento futbolero, ¿no? O futbolista. Exactamente. Fíjate que saneó la grieta en Exacto. ese momento. Después se volvió a dividir. Pero no interesa. En ese momento hubo un momento en donde la unidad prevaleció. Eso no pasó nunca. Y menos reunir 5 millones de personas con un mismo propósito, con un estado de celebración profunda. Y mi pregunta es, ¿qué se celebraba en el cielo? ¿Qué se estaba celebrando en el cielo al mismo tiempo que se celebraba en la tierra? ¡Wow! Esto que te estoy contando. La antesala de la independencia planetaria de la Tierra. ¿Qué pasa si eso pasa en todo el mundo? Y en todas las plazas del mundo hay marchas de silencios no violentas que van hacia cada uno, marchas de silencio, marchas de silencio, nadie habla, imagínate el poder de eso. Si todos gritando Argentina, mirá el poder y cantando la canción famosa, mirá el poder que había, imagínate el poder de una marcha de silencio para decirle a los presidentes del mundo que se acabó la joda. Pero porque ya hay un plan elaborado para poder construir un consejo planetario y generar una nueva realidad. Parte del plan de evolución planetario. Bueno, Marce, pero ¿a vos te parece que con el estado actual de la humanidad podemos llegar a eso? De ninguna manera, estamos lejísimos. Ya te tendrías que hablar de otras cosas, pero no me quiero meter en eso porque se nos acorta el tiempo. ¿Ok? Entonces podríamos hablarlo en otro encuentro. Pero bueno, conciencia de propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Te lo dije. Una humanidad abrazando a otra humanidad.
a otras humanidades, como la independencia planetaria, como de la misma manera que un país recibe a otros países porque reconocen, instalan sus embajadas porque reconocen la soberanía del país como independiente, podría pasar que instalaran embajadas extraterrestres e intraterrestres sobre la Tierra porque la humanidad logró el prodigio de declarar la independencia planetaria de la Tierra y ser una. Soñemos, démonos la oportunidad de imaginarlo, por lo menos. Este es mi mensaje principal. Después, si querés, podemos desarrollarlo aparte. Así que gracias por nombrar la independencia planetaria y gracias por darme la oportunidad de transmitirlo. Porque ese es el propósito de mi vida. Para eso encarné. Y para eso también volví de la muerte, pero lo vamos a hablar en otro momento. Mirá que estamos bien con el tiempo, ¿eh? Así que no nos apuremos, Okay. vamos con calma. Esto está... ¿no? Ok. No, yo estoy medio ajustado, por eso te digo, sigo. ¿Vos cuando querés que terminemos? No Sí, te perfecto, preocupes. perfecto. No, tranqui. Seguimos un poquito más, pero No, estamos porque ajustados. Bueno, la famosa frase de tu decime. maestro que dice la humanidad abrazando otra humanidad, y me gustaría concentrar eso que sucedió en el obelisco con 5 millones de argentinos que representan a toda una humanidad, como destello primero, esa chispita que saltó y vos decís, wow, algo pasó de diferente y de distinto. Por más que se haya... Que no pasó en la historia humana, querida Laura, en la historia de la humanidad, no se conoce, no hay antecedentes de un evento de 5 millones de personas reunidas al mismo tiempo en un solo día, eso sí, en un solo día, Yo digo, no existe. ¿por qué se disuelva eso que sucedió en ese instante de estado de felicidad y unidad? De celebración. De celebración. Pero decir, no importa que se disolvió un poco, porque podemos volver nuevamente a un estado único. Claro. La idea es volvernos a ese estado dentro de un caos existente, porque ordenando este campo de acción que tiene que ver en principio primero con la autoobservación, vamos a lograr a ordenar nuestro campo y a centrar esa energía dispersa. Por eso siempre ver el trabajo, la tarea de la luz planetaria y no ver el caos. Ordenados no nos va a afectar directamente, va a seguir existiendo, existe, pero no nos va a afectar a los humanos si volvemos, por más que nos vayamos a unirnos nuevamente. Y acá entiendo que tiene que haber una colaboración entre humano y humano, ¿no? Esta reciprocidad, esta solidaridad, se podría decir, porque ni hablar del amor incondicional acá en la Tierra que desconocemos, pero por favor. Amiguera, el argentino que es tan cálido, y empezar a ayudarnos y para ellos que expanda hacia otros países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo en general, ¿no? Es para toda, la independencia planetaria es para todos, para toda la raza humana. Por supuesto. Estamos hablando esa es la idea. De la unicidad. Exactamente. Pero para eso tiene que haber una unidad en el interior del ser humano primero. De la misma manera, como para poder abrazar otras humanidades, ¿ok? Tiene que haber ante todo eso. Y me decís, sí, pero ¿qué te vas a abrazar? ¿Con un reptilíneo? Ponele. Muchos me dicen eso, ¿no? Entonces yo le digo, ¿vos te crees que los reptilinos no tienen una hermandad blanca como tenemos nosotros y nadie lo sabe? Bueno, nada más para que reflexionen, ¿ok? Para que se reflexione. Bueno, seguimos. Pasemos a otro estado de cosas y entendamos lo que significa. La dualidad existe mientras exista el plano físico. Estábamos hablando de la posesión, vamos a terminar y a cerrar un poco el tema de la posesión. Entonces, bueno, ¿qué significa? Bueno, fíjate, ya primero la posesión del alma por la materia. Empecemos por ahí. Ese es el primer estado de posesión que existe. El alma necesita la materia para poder expresarse. Ese es el propósito, por lo tanto la va a poseer. ¿Ok? Ahora bien, ahí ya está vamos a decir, la primer semilla de posesión. La segunda semilla de posesión, ¿cuál es? Te enseñan a hablar. Mi casa, mi mamá, mi juguete, mi comida. Pronombres personales. Ya en el lenguaje ya estás hasta las manos. ¿Ok? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, fíjate que la posesión es permanente. Ni hablar,
O sea, ¿querés saber qué es amor incondicional? Imagínate que vos estás con tu pareja, el amor incondicional real, no, todo el mundo se llena la boca del amor incondicional, amor crístico, ¿no? Todos se encarnan, todos canalizan a, no sé, a Nostradamus, a María Magdalena, no sé, a Cristo, a Stargerán, todos son grandes canalizadores, que entiendo y mis respetos también, pero cuidado con eso, porque no entendemos la profundidad que eso tiene. Vos tenés que transformarte. O sea, también vos sos un elemento por el cual pasa la enseñanza, y eso es una realidad, sos una herramienta también de los maestros y de la jerarquía. Pero tenés que ser consciente de lo que significa eso. Y somos conscientes de esa conexión de ninguna manera. Sigo con la posesión. Entonces, ¿qué pasa con la posesión? Toma control de tu realidad. Y en términos de amor, ¿cuál sería el concepto amor? No, nosotros no sabemos amar, nosotros queremos. Nosotros no amamos, nosotros queremos. El amor es otra cosa. El corazón no siente, el corazón ama. Miren esta. Esto rompe todos los paradigmas. ¿Ok? El corazón no siente, señores, el corazón ama. El que siente es el plexo, si querés verlo desde el ángulo de los chakras. Entonces, si entendés eso, te vas a dar cuenta. Porque muy fácil, yo te digo, bueno, mira, Laura, vos tenés que estar feliz, y esto sería amor incondicional verdadero, si tu marido está con otra chica, y está disfrutando, y ves que están enamorados, profundamente enamorados, vos no tendrías que estar feliz por eso. Y esto es lo contrario que vivimos. Listo, ya está. Salí y nunca más pienses en que amás incondicionalmente. Retírate de eso porque es una total falacia, un maya gigantesco. Maya significa ilusión en la mente y espejismo en la emoción. Estas dos cosas arman el maya, el famoso maya. ¿Ok? Que son brumas. Eso no es amor. Amor incondicional es eso, ponerte feliz por eso. Si realmente lo podés hacer, entonces sí estás en otro estado de conciencia y sí empezás a vivir el amor por primera vez. Porque el corazón ama, el corazón no quiere, el que quiere posee, el que ama libera. Por eso, si amas a alguien, déjalo libre. Bueno, basta. Conciencia del amor es eso, a entender ese concepto. ¿Querés saber qué es amor incondicional? Eso. Hasta que no aprendas a amar el amor, hasta que no aprendamos a amar pero el amor en sí mismo, si vos ves que hay amor entre dos personas y es tu marido o es tu mujer, claro, ya te rompo la cabeza por la mitad. No lo voy a permitir eso, pero qué es cualquier cosa eso. Va en contra de la familia, no, al revés, va a favor de la familia. Porque mirá lo que llevó el paradigma. Mirá lo que llevó el paradigma, mirá dónde estamos, mirá lo que pasó en la humanidad, mirá lo que está pasando. Si no rompemos ese paradigma y entendemos lo que trajo el maestro entre maestros, el Cristo, no vamos a entender nunca lo que significa todo esto. De ahí empieza la verdad. ¿Querés la verdad? Bueno, desafíate. Desafíate y empezá a pensar de una manera diferente. ¿Cómo hago para pensar distinto, Marce? Atento, observación, volcado a lo que pensás. ¿Cómo hago para sentir distinto? Atento, observación, volcado a lo que sentís. ¿Cómo hago para decir y para hablar y expresar distinto? Atento, observación, volcado a tu expresión, a lo que decís. ¿Y cómo hago para hacer la realidad y para vivir en la vida, en lo cotidiano? Atento, observación, volcada hacia lo que haces. Y que todo sea congruente. Sigo. Entonces, hablábamos de conciencia del amor. Bueno, conciencia del dar. ¿Qué es qué? Es conciencia de servicio, aprender a dar. No, pero es dar y recibir, es una cara de la misma moneda, sí, pero lo único que tenés que estar enfocado es en el dar. Y ahí está la cualidad del amante. Lo que decía Platón, 500 años antes de Cristo. Ciudad de los simples, ciudad de los tiranos, ciudad de los simples, ciudad de los complejos. ¿Quién ganó? Ciudad de los tiranos, es lo que tenemos ahora. Es el tipo de, entre comillas, democracia fraudulenta y mentirosa, ¿ok? Con la cual nos gobernamos, nos autogobernamos, supuestamente eligiendo a los que realmente van a gobernar. Por favor, falacia absoluta. ¿Y qué es ciudad de los tiranos? ¿Qué era ciudad de los simples? Ciudad de los favores. Otro tipo de lógica, totalmente diferenciada de lo que conocemos. Ciudad de los complejos, que era ciudad de los iniciados, donde vivía Sócrates y Platón.
y todos sus discípulos. ¿Y cuál era la diferencia entre la ciudad de los simples y la ciudad de los complejos? En la ciudad de los simples había una consigna. ¿La consigna cuál era? Que era lo que iba a buscar Platón cuando bajaba a Ciudad de los Simples para llevarse a los más evolucionados a Ciudad de los Complejos. ¿Cuál era la premisa que le daba Sócrates, su maestro? ¿Cuál era la premisa que le daba? Esto está en el libro El Gran Banquete, para los que lo quieran saber. ¿Ok? Entonces, de Platón. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que investigaba? ¿Y qué era lo que observaba con una atentísima observación Platón? La actitud que tenía el ser humano, el hombre o la mujer, en relación a ser amado o amante. No, pero yo necesito que me amen. Listo, no estás preparado. Ahora veía una actitud de amante permanente que estaba amando permanentemente, sin esperar recibir absolutamente nada. Y podía abrir su corazón y llenarlo de otros corazones. No, no saco uno, pongo otro. Pongo, pero no saco. Ser amante. Ser amante es la clave y la gran salida. Se habló 500 años antes de Cristo. ¿Qué te parece? ¿Ok? Entonces, bueno, empezar a entender esos conceptos y vivirlos, no solamente entenderlos, escucharlos, leerlos y qué lindo, muy bien Marce, pero yo quiero seguir poseyendo, yo quiero seguir queriendo, yo quiero seguir, yo no quiero que mi esposa esté con un chabón, yo no quiero, listo, ya está, fuiste, ya está, listo, estás en otro sendero, te tenés que liberar de eso, si no te liberás de eso, no vas a despertar, despertar es estar arriba de eso, y para eso tenés que trabajar internamente, especialmente en tu cuerpo emocional, muchísimo. Después habría que hablar un poco de las iniciaciones, pero bueno, en otro momento. ¿Y cuál es el proceso del discipulado, que es antesala a todo el proceso iniciático? Eso es despertar. Despertar es entender una vida totalmente diferenciada y darte cuenta de verdad, o sea, lo hipócrita que somos. La hipocresía humana es desesperante. Todo lo que Porque nos vivimos, llenamos la boca hablando de Cristo. todo lo que Sí, vivimos, decime. amor, podemos tener esa referencia. Si la conciencia del amor es la unidad, o sea, todo lo que nos separa y nos divida, que es Ya está. y a todo lo que estuvimos hablando, bueno, hay que sea el puntapié de decir, no es por ahí, si yo estoy dividiendo, no es por ahí, vamos a probar Listo. esto otro. Perfecto, muy bien. Es así, Laura, es lo que vos decís. Pero bueno, necesitas autoobservación para darte cuenta de eso. Porque ves que no nos conocemos. Somos desconocidos de nosotros mismos. Somos desconocidos de nosotros mismos. Terrible, pero real. Absolutamente real. Bueno, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Qué más? Estábamos hablando de conciencia de servicio, conciencia del amor, hablamos recién de aprender a ser amantes. Bueno, ¿y qué? Para poder servir tenés que ser amante. Si estás esperando recibir, olvídate, no hay servicio ahí. Primer nivel, sacrificio. Segundo nivel, sacrificio. Uy, ¿cuál es la diferencia, Marce? Sacrificio y sacrificio, ¿no es lo mismo? De ninguna manera. Una cosa es sacrificarte vos por algo o por alguien, entre comillas, pobrecito de mí, como me sacrifiqué por él toda la vida, y lo cuidé su enfermedad, y soy un pobre de mí terrible, y una víctima terrible por todo el trabajo que tuve que hacer, pobre de mí, qué sacrificado soy. Qué bueno que Y soy. qué bueno que soy. Y que eso no es ego, al palo, pero me sacrifiqué. Entonces, así entiendo el sacrificio. Pero ¿qué sería el sacrificio? Es tomar conciencia cuántos se sacrifican por nosotros. Y es lo que menos observamos. No, por mí no se sacrifica a nadie, la mayor de las ilusiones. La mayor de las estupideces humanas. Por eso no nos unimos. Por eso hay divisiones. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, porque no nos observamos. Por eso la enseñanza por excelencia es la autoobservación. Vuelvo siempre, fíjate que vuelvo siempre, ¿ok? A la primer pata o al primer pilar o a la primera gran clave o a la primera gran puerta, como lo quieras llamar. Es todo siempre lo mismo para mí.
Son estas 5 realidades que nos permiten ser algo más que un hombre y que una mujer. Ser un discípulo de la vida, no de nadie. Un discípulo de la vida, un discípulo de vos mismo, de tu propio maestro interno, que quién es tu propia alma. Pero conocés tu alma, entendés lo que quiere tu alma, escuchás ese susurro en tu diálogo interno detrás de todo. Uy, ¿por qué no me hice caso a mí mismo? ¿Qué era tu intuición? ¿Cuál es? ¿Y qué es la intuición? El lenguaje del corazón, que emite tu propia alma. Interesante, ¿no? Bueno, para ir cerrando un poco el tema, entonces, finalmente, ¿qué nos queda? Conocimiento de sí mismo, ¿ok? La conciencia de servicio, ¿qué es? Vamos a un nivel más, es dar sin esperar recibir, punto. Da, serví. Yo me acuerdo siempre la famosa frase, la famosa máxima, cuando le preguntan a Parsifal en su segunda llegada, la primera llegada llega y finalmente le hacen una pregunta a los maestros, llega a la mansión de los elegidos, el maestro se presenta y le hace una pregunta a Parsifal. ¿Y qué le responde? ¿Qué le pregunta a Parsifal? El grial el santo grial a quién sirve, le preguntan a Parsifal. Y Parsifal no sabe responder. Le cierran la puerta y lo echan de la mansión de los elegidos. No estaba listo. Primer llegada de Parsifal. Segunda llegada de Parsifal. ¿Quién es Parsifal? Uno de los caballeros más importantes, el caballero que encuentra el grial. Cuando vuelve a llegar, después de muchísimos años, de estar destrozado, de haber buscado el santo grial y de haber llegado a la mansión de los elegidos y no poder volver a acceder, que era un estado de conciencia, una vibración, un estado de percepción, de intuición de la realidad, de otra realidad más allá de lo humano. Es como que se abriera un portal dimensional, como dicen, dentro de tu propia realidad y puedas ver otra realidad que está totalmente conectada con esta, con la tuya. Eso le pasó a Parsifal, en un nivel superior. Y en esa segunda llegada le volvieron a preguntar, el grial a quién, el santo grial a quién sirve. Y la respuesta de Parsifal fue, a ti maestro y a la humanidad toda. Conciencia de servicio. No digo más nada. Listo. Y finalmente estas 4 pilares, repito, autoobservación, conciencia de propósito, conciencia del amor y conciencia de servicio, son los que sostienen la tabla de esta mesa sagrada que hablamos. Si querés, la mesa de la última cena, que contiene exactamente el conocimiento de uno mismo. Es el santo grial, el recipiente apto en el interior, que puede albergar sin alterar la sangre de Cristo, o sea, la realidad crística, la vida crística, la lógica crística, que es esto que hablábamos del amor. Eso es amor incondicional, pero vivilo, no es un llenarme la boca de amor incondicional y decir amor incondicional cuando no lo vivís. Tenemos que ser ejemplo viviente de lo que predicamos, por eso atenta observación volcada a lo que pienso, siento, digo y hago. Hay que ser ejemplo viviente de esa realidad, para que la enseñanza de verdad esté aplicada. El gran problema de la humanidad, muy lindo la enseñanza, pero ¿quién la aplica? ¿Quiénes son los aplicadores de la enseñanza? Los verdaderos discípulos. Ya habrá una instancia en donde el maestro de tu propio Arran te elija internamente, sea el Cristo, sea el Moria, sea quien sea, pero está más allá de lo que vos podés comprender, porque no entendemos ni la menor idea de lo que representan esos grandes seres. Caerías de rodillas llorando ante su presencia vibratoria. Te sentirías absolutamente indigno ante esa grandeza suprema del corazón y del alma, ante esa vibración que produciría un cambio molecular en vos, pero inimaginable por la vibración que se presenta ante nosotros. Bueno, eso, mi querida Laura, creo que está lindo terminar de esta forma, está lindo comprender estas grandes realidades. Me alegro mucho haber podido compartir desde mi corazón y desde tu corazón estas cosas que nos transforman, que nos hacen mejores seres humanos, que empezamos a entender que
que es el amor, ¿no? Y si queremos una humanidad abrazando a otra humanidad, si queremos una independencia planetaria, si queremos vivir Imagine de Lennon, si queremos soñar con el prodigio que hizo Gandhi de la no violencia que nos enseñó el gran Mahatma, si queremos empezar a vivir de una manera diferente, tenemos que hacer cosas diferentes, porque si hacemos siempre lo mismo, siempre vamos a tener los mismos resultados. Así que muchísimas gracias, querida Laura. Gracias. Espero que tu audiencia haya quedado contenta con el trabajo que hemos realizado hoy. Así que te mando un beso enorme y quedamos en contacto. Un ¿Cómo no? beso enorme para vos y un saludo grande para toda la audiencia. Y para cerrar, me gusta hacer esto, que es para acordarnos de que tenemos que mirar la vida a través de nuestro propio corazón. El corazón funciona como un filtro, ¿ok? Y si observamos la vida a través del filtro del corazón, la vida se va a transformar en algo diferente. Gracias a todos y saludos de acá, desde la Patagonia Argentina. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Y gracias a vos, Marcelo. Pronto nos volvemos a ver. Cuando gustes. Hasta pronto a todos. Gracias por estar. Un beso grande. Adiós.